Hola amigos, estamos hoy al mediodía con Alex Gran, su servidor, para conversar acerca de un tema que he titulado Encuentro de Culturas. Normalmente cuando pensamos en el 12 de octubre, el famoso día de el supuesto descubrimiento de América, que luego se ha ido como corrigiendo por un tema de ser políticamente más correctos y más acertados en cuanto a la historia, y se ha renombrado como el encuentro de las culturas. Pero no quiero quedarme solamente en solo ese hecho histórico, sino que quiero hablar de nuevos encuentros de culturas que siguen ocurriendo al día de hoy, y que definitivamente muchas veces no son tan diplomáticos, no son siempre tan pacíficos, sino que a veces terminan siendo algo más como un choque de culturas. Entendamos por cultura, primeramente, la definición de que la cultura es un conjunto de conocimientos, costumbres, tradiciones, valores y formas de vida que caracterizan a un grupo social o a una sociedad y que se transmiten de generación en generación. Este bagaje cultural tiene implicaciones sobre el arte, la arquitectura, las creencias, la lengua, las leyes y aún la religión. Entonces, muchas veces, hoy en día, vemos que hay encuentros culturales desde dos personas de familias diferentes que deciden caminar juntas y formar una relación, sea de amistad, sea de pareja, sea laboral. Eh, Hay encuentros culturales de personas de regiones diferentes, geográficamente hablando, inclusive de nacionalidades diferentes, de etnias diferentes, de tradiciones diferentes, y constantemente estamos teniendo encuentros culturales, aún con personas de una misma nacionalidad. A veces el hecho de que si se dice que cada cabeza es un mundo, podríamos decir que cada familia es un universo. Entonces, cada familia tiene su propia cultura, cada institución, cada empresa, cada grupo humano tiene su propia cultura también. Y entonces tenemos que preguntarnos qué tan equipados y qué tan preparados estamos para poder tener sanos encuentros culturales, y cuántas veces esos encuentros terminan siendo choques frontales, terminan siendo encuentros cercanos del tercer tipo, como esta película clásica, ¿verdad? Donde de repente puede ser un choque cultural bastante fuerte. Nosotros vivimos hoy en día, con solo mirar las noticias, los eventos, las guerras, las deportaciones que están ocurriendo ahora en Norteamérica, las elecciones que están sucediendo, digamos, en diferentes latitudes, también los golpes de Estado. Nosotros que estamos en un año de contienda electoral aquí en Costa Rica, vamos a empezar a ver ahora con los debates también de la política, vamos a empezar a ver roces y choques de partidarios, de grupos, de agrupaciones distintas, de personas con filosofías diferentes, también con visiones diferentes acerca de el rumbo que nuestro país debe de seguir. Pero nosotros tenemos que, como padres, como adultos, como formadores de otras personas, tenemos que también pensar en qué tan bien estamos equipando también a nuestros hijos e hijas para saber interactuar con el otro, aun cuando tenga una visión de vida completamente distinta a la nuestra. Creo que nos hemos mal acostumbrado con el advenimiento de las redes sociales, el hecho de que ahora las redes aguantan lo que se les quiera poner, lo que se quiera publicar, y entonces si algo no me parece del otro, de repente puedo encontrar formas irrespetuosas, formas violentas, formas agresivas de desafiar el punto de vista del otro. O sea, el problema no está en debatir, el problema no está en disentir, pero puedo hacerlo sin
volverlo algo personal y también sin caer en la ofensa, en el irrespeto, en el abuso, en la manera en que me expreso acerca de alguien que tiene una perspectiva completamente distinta a la nuestra. Vivimos nuevas polaridades. Hay polaridades tanto políticas, polaridades por temas de género, polaridades por temas de nacionalidad, de etnias, por condiciones económicas, por condiciones históricas y hasta religiosas. Entonces vivimos en un mundo que parece que se expande y contrae constantemente, y hay una tensión permanente y que cada vez pareciera agudizarse más, hacerse cada vez más fuerte, más tenaz entre nosotros. Y tenemos que aprender a construir relaciones que sean menos disfuncionales, menos tóxicas, menos abusivas, en el ejercicio del poder, que cada uno de nosotros tiene su cuota de poder, pero tenemos que aprender a interactuar el uno con el otro de una forma más madura, más respetuosa, más llevadera y más conciliadora, sin que eso implique que tengo que adoptar el punto de vista del otro, ni tengo que pensar igual que el otro, pero puedo respetar su perspectiva y puedo pedir respeto de mi perspectiva dando respeto hacia el otro. Siempre digo que no podemos pedir respeto irrespetuosamente y no podemos hacer la paz con violencia. Entonces eso va a empezar a transformar la forma en que interactuamos los unos con los otros y también nos va a permitir desarrollar destrezas de resolución de conflictos e inteligencia emocional también. Nosotros podemos también pescarnos muchas veces repitiendo patrones y como reviviendo viejas rencillas, viejas tensiones, viejas diferencias, solo por la forma en que nosotros escogemos manejar nuestras diferencias, nuestras divergencias, las cosas en las que opinamos o pensamos distinto. Creo que tenemos que pensar en qué clase de mundo, qué clase de sociedad queremos heredarle a las futuras generaciones y qué modelaje estamos dando nosotros de cómo podemos ser más diplomáticos, más ecuánimes, más inteligentes, emocionalmente hablando, a la hora de interactuar los unos con los otros, pero también ser personas más humildes, lo suficientemente humildes como para aprender del otro, para poder considerar la perspectiva del otro sin que eso me obligue a adoptarla, pero el hecho de por lo menos hacer un esfuerzo consciente de comprender y ponerme en los zapatos del otro y viceversa. Nosotros a veces institucionalizamos muchas de estas dinámicas y entonces como que nuestro mismo estado, nuestro mismo gobierno, nuestra misma sociedad va como rigidizándose muchísimo con posturas muy radicales, muy inflexibles. Y no estoy queriendo decir con esto que debemos caer en un relativismo. No estoy diciendo que vamos a empezar a llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno, pero sí es importante que podamos tener la capacidad de interactuar los unos con los otros, aun cuando tengamos opiniones distintas. Y tenemos que preguntarnos en el caso de nosotros acá en Costa Rica, en cuál es la clase de Costa Rica que queremos construir, cuál es la clase de Costa Rica que queremos generar y que queremos heredar a las generaciones que nos van a seguir. Tenemos que ser personas, tenemos que tener esto en cuenta inclusive a la hora de escoger a nuestros líderes, de escoger a las personas que nos van a representar, a las personas que vamos a poner en posiciones de poder y que van a ser los tomadores de decisiones. Pero todas esas decisiones van a ir informadas por las decisiones que ustedes y yo como votantes vamos a ir tomando.
Por eso es que es tan importante que nosotros no nos quedemos simplemente como observadores pasivos, o que nos volvamos personas hipercríticas que están siempre señalando, juzgando, señalando a los demás, pero que seamos personas que, sin volvernos criticonas, podamos tener un pensamiento crítico, podamos ser personas que analizamos, que sopesamos, que comparamos notas, que juzgamos el desempeño, por ejemplo, de nuestros líderes por los frutos que van teniendo, no por su demagogia, no porque hablan bonito, no porque parezcan ser personas de carácter y ser personas tal vez plantadas o desafiantes, y si se quiere hasta malcriadas, sino tenemos que ir un poco más allá. Tenemos que escoger a personas que nos representen y que representen la clase de temperamento y la clase de humanidad, la clase de destrezas, de habilidades que nosotros queremos que se perpetúen, que se modelen para nosotros y para nuestra descendencia. Así que tenemos que realmente aprender a encontrarnos con el otro, a encontrarnos con la otra, aun cuando tengamos visiones distintas, sin que eso termine siempre siendo como un choque frontal, como un choque radical de fuerzas contrarias que terminan no pudiendo discutir y conversar las cosas con respeto, con clase, con educación, con cordura, con un nivel de ecuanimidad y con inteligencia, debatiendo las ideas, pero sin ofender, ni humillar, ni denigrar al otro para generar un punto. Porque a veces creo que nosotros vemos muchos de estos debates como ver encuentros de lucha libre, y entonces pareciera que hay como una cierta satisfacción perversa en ver al otro, ponerle el pie encima, en humillarlo, en desbaratarlo, en denigrarlo o denigrarla, y en realidad eso no necesariamente es un reflejo de un buen liderazgo, ni de un temperamento o una cultura que podamos admirar y que queramos replicar. Entonces necesitamos resetear y repensar nuestra manera de pensar, cómo en medio de estas polaridades y esta tensión que existe no solo en nuestro país sino alrededor del mundo, cómo es que yo me siento, cómo es que yo debato, ojalá cara a cara, no escudado detrás de un perfil falso, no escudado detrás de una red social, sino más bien en un diálogo honesto, frontal, respetuoso, maduro, donde podamos conversar sobre y discutir nuestras ideas y decidir de manera conjunta cuál es el camino que más nos conviene seguir como sociedad, como país, como familia, como pareja, como institución, como comunidad, y en todos los diferentes espacios y grupos humanos en los que nos movemos. Ojalá que podamos aprender de los errores de la historia para no ser de los que atropellan, de los que colonizan, de los que explotan, de los que se imponen y atropellan a los demás, sino más bien aprender de otros ejemplos positivos, siendo personas que saben escuchar, que saben ganarse el derecho de ser escuchadas también, y que saben expresarse de manera clara, de manera honesta, de manera asertiva, respetuosa, pero de una manera que sea constructiva y que nos lleve, ojalá, a puerto seguro. Que esto nos dé muchísimo que pensar, y para las personas que quieran conversar de este y otros temas, saben que pueden contactar a mi oficina
tanto para consultas, tanto individuales como de familia o de pareja, como también para charlas y talleres para sus grupos. Ahora que vamos de camino hacia el fin de año y que muchas organizaciones suelen buscarme para hacer actividades de cierre, para hacer de cierre y principio de año, para trabajar la motivación, trabajar también nuestras metas, trabajar también el trabajo en equipo, la resolución de conflictos, la comunicación, las destrezas y habilidades blandas, habilidades de inteligencia emocional. Para todas estas cosas saben que pueden contactar a mi oficina a los números 6186-3941, 6186-3941 con el código de país 506 si llaman de más allá de nuestras fronteras. También hacemos charlas y talleres para personas en el extranjero, tanto de manera virtual como presencial, así que también ese servicio está a su disposición. Y saben que esta transmisión queda para ustedes acá en esta plataforma de Instagram bajo mi perfil de Wilroy Alexander Grant Young, y también pueden encontrarlo replicado en mi canal de YouTube como Alex Grant y en la plataforma de Facebook como Alex Grant, consejero familiar y motivador. Provecho a quienes almuerzan, espero que tengan un día maravilloso y nos estamos viendo, Dios mediante, la próxima semana al mediodía con Alex Grant, su servidor, para hablar de este y otros temas que espero sean de gran utilidad para todos. Se les quiere. Chao.